Mi reflexión en este día conocido como Viernes Santo eh, está enfocado a entender el alcance de la muerte de Jesús. Y lo vamos a hacer a través de un texto bíblico, Romanos capítulo 5, verso 10. El texto bíblico dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con su muerte, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es muy interesante entonces. Aquí se nos presenta las dos dimensiones del ministerio o el alcance de Jesús, que es la reconciliación por su muerte. Entonces estamos hablando de un evento escatológico que cobija a toda la humanidad con Dios, que es el tema de la reconciliación por su muerte. Pero luego dice, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está, yo creo que ahí reside algo fundamental. Dice, seremos salvos por su vida. Entonces uno empieza a entender y decir, bueno, pero espera, él murió hace 2000 años. El tema de la resurrección, sí, pero el asunto, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Porque entonces fíjate que es la vida la que nos salva. La muerte nos reconcilia, es decir, se da una dimensión de perdón. Pero luego dice, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es fundamental. Entonces, debo entender cómo así por su vida. Debo entender esto, ¿ve? Entonces, cuando Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces tengo que entender quién es Jesús o qué es Jesús. Y cuando leo Juan capítulo 1, verso 1, dice que es el verbo. Y el verbo es Dios. Pero cuando leemos Juan 1, 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, esa palabra, Dios, se hizo carne, o sea, Jesús, hace 2000 años, y habitó entre nosotros. Entonces retomamos y decimos, cuando seremos salvos por su vida, o sea, seremos salvos por su palabra, que es espíritu y vida. O sea, la palabra de Dios es la que nos salva. Esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Ve? Entonces, cobra sentido todo este tiempo. Maravilloso. Para que enfoquemos nuestra vida no en Vía Crucis, no en el momento de la reconciliación, que es importante, fundamental, sino en cómo somos nosotros discípulos. Cuando tomamos Juan capítulo 8, verso 31, 32, ¿sí? Entonces ahí se da el proceso. Tenemos que escuchar la palabra, oír la palabra, creer en la palabra, guardar la palabra, ¿sí? Que nos hace ver la verdad de lo que somos. Y luego la verdad, que es Cristo, es la que nos hace libres. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Es mi verdad, tu situación, tu realidad, conoceréis a través de la palabra. Y dice, y esto lo dijo a los judíos que habían creído en él. Oír la palabra, creer en él. ¿Sí? Si guardares mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, conoceréis la verdad. O sea, conoceréis tu realidad. Porque la verdad es una lámpara, es una luz que ilumina nuestra realidad. Y ahí entonces dice, conoceréis la verdad. Y luego la verdad, que es Cristo, os hará libres. Entonces fíjate que solamente ahí empezamos nosotros a vivir el tema del discipulado. Este tiempo es maravilloso y tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar, pero a reflexionar desde el fundamento bíblico.
A veces reflexionamos desde una tradición y a veces es una tradición construida por seres humanos. Y ya Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, verso 2, le dicen, oye, ¿por qué tú no te lavas las manos y por qué rompes la tradición de los ancianos? Y Jesús le dijo, ¿y ustedes por qué, por vuestra tradición, invalidáis el mandamiento de Dios? Ahí es donde viene uno a pesar. ¿Qué pesa más? ¿Una tradición de construcción humana o el mandamiento de Dios? Entonces, este tiempo es maravilloso que nos lleve a pensar sobre todo a que ahí hay dos cosas muy importantes. La muerte de Jesús como un evento escatológico que trae reconciliación y la vida de Jesús que es la que nos salva. Y la palabra es vida. ¿Sí? Mis palabras son espíritu y vida, lo dice él. O yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando dice yo soy, ¿quién es él? Él es la palabra que se hace carne y sigue habitando en nosotros y sigue morando en nosotros. Yo sé que en cada casa de nosotros hay un texto bíblico, pero hay que leerlo y hay que pedir al maestro que inspiró ese libro que se llama el Espíritu Santo que nos enseñe, porque no podemos interpretar la Biblia, tenemos que entender la Biblia desde la dimensión espiritual, que nos enseñe y que cuando de todo corazón lo buscamos, ciertamente vamos a vivir esa experiencia de unidad, de plenitud con Él. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión, pero que todo, sobre todo sea un tiempo en el que nos abrimos a esta nueva dimensión para recibir vida a través de su bendita palabra. Un abrazo para todos.